La tormenta Patricia llegaba con bastante fuerza a las islas más occidentales de Baleares, a Ibiza y Formentera, primero con una avanzadilla de 22-25 nudos para posteriormente bajar y subir hasta los 40 nudos. Llegamos a Ibiza, al norte de Ibiza, sin viento. Aquí estamos otra vez, parece que el Mediterráneo se ha enfadado conmigo. Bueno, estábamos aquí en el norte de Ibiza, porque mañana a las 6 de la mañana mi hijo sale, tiene que coger ir al aeropuerto y nada, el parte nos daba flojito, 14 nudos, 15, y bueno, nos hemos tenido que cambiar a la cala de al lado con 32, 30, 32. Estamos aquí, pues bueno, de momento nos mareamos, pero andamos muy justos, muy justos de cadena para el viento que hay. Vamos a ver, con la profundidad que tenemos. Vamos a ver. Bueno, dejamos Ibiza por el norte después de una noche muy ventosa. Ahora mismo hay calma, está rolando al norte y el parte para hoy también es fuerte, pero para mañana es fortísimo. Por eso salimos de aquí rumbo a Moraira. Bueno, aquí estamos otra vez, 25 nudos de Ibiza a Moraira, con la gelua recogida y tranquilitos, porque de momento va el tiempo muy por encima de lo previsto. Vamos a ver cómo se nos da la travesía. Estamos todavía a 49 millas. Con marejada, aumentando a fuerte marejada. El próximo boletín se emitirá hoy a las 14 horas, 35 minutos UTC. Aquí en Salvamento Marítimo Palma, cita de información meteorológica. Las imágenes son todas de la mañana del mismo día. Al principio de la mañana había cero ola y un vientito muy suave. En el oeste de Ibiza teníamos que tener 19 nudos, ahí se nos metieron 32. 32 nudos, pero afortunadamente para nosotros la ola todavía no estaba muy formada. Según fuimos navegando y pasaron un par de horas, ya el viento bajó, se quedó más moderado, en torno a 22 nudos en tablado y 25 nudos en la racha. Pero sí el mar se fue formando, porque es una zona que tenemos bastante fetch desde el Golfo de León, y se fue formando una ola bastante grande, que luego también fue variando en su dirección y entrándonos en menos de través y más de aleta, haciéndonos también la navegación pues no muy cómoda.
Vamos muy tranquilos. El Virgen Blanca es un barco que ya ha demostrado sus capacidades con vientos fuertes y olas grandes en sus aguas, las aguas de Canarias, las aguas atlánticas. Está la capitana. Bueno, aquí tenemos una situación. Nos viene un barco, un buque cisterna de 328 metros por estribor. Aparentemente vamos a rumbo de colisión, pero hoy día, gracias a aparatos como el AIS, tenemos toda la información, ¿vale? Tenemos aquí la pantalla y en el cual podemos ver, bueno, pues que es un buque cisterna, está en marcha usando motores, va rumbo a Gibraltar, la ETA, ¿vale? La Estimated Time Arrival, el barco se llama Clovis, el MMSI 205, ya sabemos que no es español, ¿vale? Su número IMO, distintivo de llamada, longitud 328 metros, manga 60, calado 15, el rumbo que lleva 216 grados, ¿vale? Su posición, latitud y longitud, el curso overground 217, su rumbo, lleva SOG, Speed Overground 12,8 nudos, el CPA es la distancia a la que nos va a pasar, 0,5 millas náuticas, y el DCPA, el tiempo en 39 segundos, va a ser el momento de mayor aproximación por parte de este barco. Que ahí lo tenemos, impresionante. Como para... Bueno, ya tenemos ahí el cabo planado por estribor. Estamos a 6 millas de Moreira. Hoy queríamos un puertito para descansar, pero qué va, están todos los puertos a tope, tampoco hay boyas en ningún lado. Cuando se mete un poco de mal tiempo, pero bueno, vamos a Moreira, creo que estaremos bien esta noche, hay fondeado. Hemos venido haciendo una media buena de velocidad, también ha habido bastante viento y bastante ola, un poco incómodo. Pero bueno. Bueno, Aura, ¿cómo ha ido esa travesía? Bueno, desde Portinach la verdad es que una paliza, porque nos hemos tenido que tragar todo el norte de Ibiza, y encima con el temporal y la noche de ayer, que fue horrorosa, con casi 40 nudos de viento, que tuvimos que cambiar el fondeo varias veces. Nada, ya deseando llegar aquí a Moreira para descansar y darnos una ducha y cenar.
Muy bien. Bueno, todavía quedan media horita. Fondeados en Moreira. Fondeo de arena, buen tenedero, en 6 metritos. Hoy va a haber viento esa noche, hemos soltado bastante cadena. Y ahí tenemos el puerto deportivo, que queríamos parar a descansar, pero nos han dicho que no hacían reservas de amarres, que están a tope. Y en el puerto de Calpe, ahí abajo tampoco. O sea, todo el mundo a tope. Bueno, pues aquí estamos con la cola de la tormenta Patricia, esta que azotaba a las Baleares. Hemos dormido en Moreira muy bien. A las 3 de la mañana ha sido el punto máximo de viento, unos 30 nudos, pero un fondeo magnífico de arena, con toda la cadena afuera. Hemos estado prácticamente 3 barcos, muy bien, hemos descansado muy bien. Y ahora estamos pasando por el peñón de Calpe y bueno, vamos ganando sur. Es lo que tenemos que hacer mientras los vientos nos lo permitan. Solamente con la Génova, porque parece que va a subir un poquito el viento otra vez. Y bueno, travesía tranquila, que es de lo que se trata. Ya pasamos enfrente de Benidorm. Aquí tenemos la isla de Benidorm. Vamos solamente con la Génova. Vamos haciendo 8 nudos, hemos tenido puntas de 10. La verdad que muy bien. ¿Cuántos nudos vamos? Puntas de 10, 8, 9. La barca por la proa. Aquí tenemos Isla Tabarca y Santa Pola. Estamos aquí en el paso de Tabarca con Santa Pola, que la llevo la capitana. ¿Cómo vamos, Aura? Bueno, aquí con muy poco fondo, que no me gusta nada porque se forma una ola un poco chunga. ¿Cuántos metros tenemos aquí, más o menos? Creo que 10, ¿no? 9. Sí, 10, 9, 10, 8 metros en la zona. Hoy que hay viento, la ola, fea, la verdad. la ola muy incómoda. ¿Y cómo vamos? ¿Hay viento? ¿Qué viento tenemos? Sí, tenemos 19 nudos a través. 19 nudos de través. Y bueno, pues ya llevamos un día hoy de vientos portantes todo el rato, pero ha estado fuerte. A ver si ya llegamos antes de la noche a Torrevieja, que tenemos reservado un atraque, que hay que repostar de agua y dar una carga a las baterías. Qué hola, ¿no? Mal vamos. Bueno. Vamos a Torrevieja sin novedad. Y ahí es donde prepararíamos el barco para nuestro último salto peninsular hasta Marina Alcaidesa en la línea de la Concepción.